La madrugada se extendía como un manto de terciopelo oscuro sobre el concreto gris, y el frío, a pesar de ser moderado para las expectativas de una ciudad vibrante, se filtraba hasta los huesos de aquellos que no tenían refugio. Ibrahim al-Khalid, un hombre de 48 años que cargaba sobre sus hombros el peso invisible de imperios financieros y legados milenarios, buscaba ese silencio. No era el silencio de la ausencia, sino el de la pausa, el que a veces se esconde en los rincones más ruidosos del mundo, una tregua para el alma fatigada. Había llegado a una metrópoli sin nombre, lejos de las arenas doradas y los palacios opulentos que marcaban su existencia, buscando algo que su vasta fortuna no podía comprar, la tranquilidad que se disolvía con cada amanecer. Desde hacía años, una disonancia sutil, casi imperceptible, vibraba en su interior. Aparentemente, Ibrahim lo tenía todo: respeto, poder, una riqueza incalculable que se manifestaba en aeronaves privadas, propiedades exclusivas y una influencia global que pocos mortales podían soñar. Su éxito externo era una construcción impecable, un monumento a la estrategia y la determinación. Sin embargo, bajo la superficie pulida de su existencia, una grieta se había formado. El vacío no se llenaba con la adquisición, ni con el reconocimiento, ni con la adulación constante. Era un hueco profundo, un luto silencioso por una parte de sí mismo que sentía haber perdido en el laberinto de sus obligaciones. Hace 18 meses, una serie de insomnios inquebrantables lo habían empujado a una introspección forzada. Sus médicos atribuían el agotamiento a la alta presión de su vida. Sus asesores sugerían más vacaciones, más entretenimiento. Él, sin embargo, sentía una herida diferente: la invisibilidad de su verdadero ser detrás del título de jeque, la presión de mantener una imagen inquebrantable y la incapacidad de encontrar la paz interior a través de los medios materiales que tan brillantemente había dominado. La misma opulencia que lo definía lo aprisionaba. Había buscado respuestas en retiros exclusivos, en filosofías antiguas de Oriente y Occidente, en el arte y en la ciencia. Todas las puertas se abrían ante él, pero ninguna conducía al santuario que su espíritu anhelaba. Esa noche, como en tantas otras, la soledad era una presencia palpable. Su lujosa habitación de hotel, con sus vistas panorámicas y sus comodidades infinitas, se sentía como una jaula dorada. El oro macizo de su anillo, una esmeralda tallada que su padre le había dado como símbolo del legado familiar, pesaba en su dedo, no como un adorno, sino como una carga. Se puso una simple túnica y salió, dejando atrás el séquito, los guardias, las llamadas constantes. Solo, el asfalto húmedo brillaba bajo la luz artificial de las farolas. Caminaba sin rumbo fijo, la ciudad durmiente respirando a su alrededor, hasta que una pequeña luz tenue lo atrajo: un café abierto las 24 horas, un faro de café y humilde calidez en la frialdad de la madrugada. El interior del café estaba vacío, excepto por el barista, un joven con el rostro cansado que limpiaba la máquina de espresso. Ibrahim pidió un té sencillo. Mientras esperaba, su mirada se desvió hacia la calle, más allá del cristal empañado por la humedad. Ahí, acurrucada contra la pared exterior del local, en el frío mordaz, divisó una silueta. No era una visión inusual en las grandes ciudades, pero algo en ella lo detuvo. Un instinto, un eco, sutil en su propia herida invisible. Algo en la quietud de esa figura le llamó, una contradicción que lo arrastró fuera de su burbuja de privilegios hacia la cruda realidad de la calle, hacia un encuentro que comenzaría a desentrañar los hilos de su destino. Era una escena congelada en el tiempo, una pintura viva de vulnerabilidad, un recordatorio agudo de todo lo que su mundo había dejado atrás. La oscuridad se sentía más densa, el frío más cortante, pero una extraña curiosidad, una chispa latente en su espíritu, lo impulsó a acercarse. La escena que se desplegaba ante los ojos de Ibrahim al-Khalid, más allá del tenue resplandor del café, era un microcosmos de una humanidad que su fortuna había obscurecido. Acurrucada sobre unas cobijas desgastadas, una mujer indígena, con los años marcados en cada línea de su rostro, curtido por el sol,
dormía profundamente. Su pelo oscuro, trenzado con hilos de colores desvanecidos, se mezclaba con el oscuro de la noche. A su lado, un niño, pequeño, quizás de unos 7 u 8 años, se encogía, buscando el calor escaso que su madre ofrecía. Un perro flaco y famélico completaba el cuadro, vigilando con ojos ámbar que reflejaban la luz lejana de los faros, un guardián silencioso de esa pequeña y vulnerable familia. El aire se sentía denso con el vaho de sus alientos, una danza delicada entre el frío que prometía calar hasta el alma y la tenue calidez de una existencia compartida en la intemperie. Ibrahim observó por un largo momento. La imagen era una bofetada silenciosa a su propia búsqueda de significado. Mientras él se debatía en la opulencia de un vacío existencial, esta mujer y su hijo luchaban contra la indiferencia del mundo, con una dignidad que no necesitaba proclamarse. No había lamento, solo la respiración rítmica del sueño y el vigilante silencio del perro. La aparente simplicidad de su situación ocultaba una complejidad de resiliencia que él apenas comenzaba a comprender. Se acercó con pasos lentos y cuidadosos, sus finas sandalias de cuero pisando el asfalto helado. El sonido de su pisada, apenas un susurro, contrastaba con la resonancia de su presencia, una que usualmente anunciaba su llegada con pompas y honores. El niño se movió, un leve gemido escapó de sus labios. El perro levantó la cabeza, gruñendo suavemente, sus ojos fijos en el extraño que se aproximaba. La mujer, despertada por el leve movimiento del niño y el instinto protector del animal, abrió los ojos. Eran ojos profundos, del color de la tierra húmeda, que a pesar del cansancio, albergaban una luz que parecía ver más allá de las apariencias. No había sorpresa ni miedo, solo una calma ancestral. Se incorporó lentamente, sus movimientos pausados y llenos de una gracia inusual para alguien que dormía en la calle. Un velo de cansancio cubría su rostro, pero su mirada se encontró con la de Ibrahim sin pestañear, como si ya lo hubiera esperado. Su presencia era como una rama vieja de un árbol milenario, doblada por los vientos, pero aún firme y llena de vida. Ibrahim, un hombre acostumbrado a dictar, a ordenar, a ser obedecido, se encontró sin palabras. La inmensidad de su fortuna se sintió pequeña, casi vulgar, ante la silenciosa dignidad de esa mujer. Sus miles de millones no podían comprar la serenidad que emanaba de ella, ni el instinto protector del perro, ni el amor que unía a esa pequeña familia en la adversidad. Recordó las palabras de su padre, un hombre de negocios implacable, pero también de profunda fe, quien le había dicho una vez que la verdadera fuerza no se medía en ejércitos, sino en la paz del espíritu. Esa lección, olvidada en la vorágine de su vida, resonó en él con una claridad dolorosa, con un gesto que le era familiar, pero que ahora se sentía extrañamente inadecuado. Ibrahim metió la mano en su bolsillo interior, sacó un billete de alta denominación. Su valor podía alimentar a esa familia por semanas. Extendió la mano, ofreciéndolo. «Para ayudar», dijo en un español que, aunque impecable, sonó frío y distante, desprovisto de la calidez que su gesto quería transmitir. El billete, un trozo de papel impreso, parecía una barrera entre sus mundos, un intento torpe de cerrar la brecha con una transacción. El perro gruñó de nuevo, esta vez con más fuerza. El niño, semidespierto, se aferró a la túnica de su madre. La mujer, Elena Xochitl, como se presentaría después, observó el billete con una quietud que no denotaba ni desprecio ni necesidad. Su mano, áspera por el trabajo y el tiempo, tomó el billete. Por un instante Ibrahim pensó que lo había aceptado, pero entonces, con una lentitud deliberada, lo dobló y con una sonrisa que no llegó a sus labios, sino que floreció en sus ojos, lo devolvió a la mano de Ibrahim. La sonrisa era de una serenidad incomprensible, desprovista de burla, pero cargada de una comprensión profunda que lo desarmó. Y entonces habló. Su voz, suave y rasposa, como el susurro del viento entre los árboles viejos, pronunció unas palabras en un español antiguo, casi una cadencia olvidada, que resonó en el aire helado. No eran palabras que Ibrahim hubiera escuchado en décadas, quizás nunca.
fuera de los textos empolvados de historiadores. El destino no se compra, señor, se teje, y el alma, ella ya sabe su camino, aunque el cuerpo lo haya olvidado. Tus hilos están desordenados, pero no rotos. Busca la raíz. Ibrahim quedó paralizado, no solo por el anacronismo del lenguaje, que lo transportó a un tiempo que solo existía en los libros, sino por la profundidad de las palabras, hilos desordenados, el alma que sabe su camino, el jeque que había negociado acuerdos multimillonarios y comandado ejércitos de hombres, se encontró mudo, su mente girando en un torbellino de desconcierto. Esa mujer que dormía en la calle le había devuelto su dinero y con él una verdad que su mente racional no podía procesar, pero que su espíritu, el que buscaba silencio, reconocía. Era como si hubiera activado un código olvidado en su memoria, ancestral, una clave para un enigma que ni siquiera sabía que portaba. El niño, al sentir la tensión, se acurrucó más. El perro, extrañamente, dejó de gruñir y observó a Ibrahim con una curiosidad que parecía reflejar la de la mujer. Ibrahim, que había venido buscando un simple té y un momento de paz, se encontró de repente ante un umbral. El mundo de la mujer, humilde y marginal, se había revelado como un espejo que reflejaba las deficiencias de su propio mundo, opulento y superficial. Esa mujer guardaba un secreto, un don que no se traducía en monedas, sino en una sabiduría que trascendía el tiempo. El billete de alta denominación, ahora de nuevo en su mano, se sentía como un pedazo de papel sin valor, una ofrenda rechazada por algo mucho más valioso. La frialdad de la madrugada ya no era solo externa, se había colado en su interior, acompañada de una inquietud que no era miedo, sino la antesala de un profundo despertar. La frase de Elena Xochitl, el ángel disfrazado, en la intemperie, se incrustó en la mente de Ibrahim al-Khalid como una espina invisible pero constante. Tus hilos están desordenados pero no rotos. Busca la raíz. Aquella noche, después de la enigmática interacción, el jeque regresó a su suite de hotel, pero el silencio que tanto había anhelado se había transformado en un eco perturbador. El lujo circundante, las sedas, los mármoles pulidos, la vista panorámica de la ciudad dormida, todo se sentía ajeno, una decoración superficial para un drama interno que comenzaba a desenmascararse. El anillo de esmeralda en su dedo ardía, un peso tangible de un legado que ahora se sentía más como una prisión que como un tesoro. Durante los días siguientes, una lucha silenciosa se libró dentro de Ibrahim. Su mente lógica, entrenada para desentrañar los mercados y prever las tendencias, no podía procesar la sabiduría ancestral de Elena. Sin embargo, su espíritu, aquel que había vagado por el desierto de su propia opulencia, sentía una atracción ineludible. Cada mañana un impulso lo llevaba de vuelta a la esquina del café, y cada mañana allí estaba Elena, a veces tejiendo con hilos de colores, a veces conversando en voz baja con su hijo, a veces simplemente observando el flujo de la vida con una paciencia que él solo había visto en los ancianos sabios, de las tribus más remotas de su propia tierra. El perro, un fiel guardián, lo observaba con menos recelo cada vez. La primera interacción, después de aquella madrugada, fue cautelosa. Ibrahim se acercó, esta vez sin dinero en la mano. «He vuelto», dijo, la frase sonando extraña en su propia voz. Elena simplemente asintió, una leve inclinación de cabeza que invitaba, pero no exigía. «El viento trae de vuelta lo que busca su origen», respondió sin mirarlo directamente, tejiendo con sus hábiles dedos un patrón complejo de formas geométricas en un pequeño telar de madera. Esta permisión explícita, esta invitación sutil a participar sin presión, desarmó aún más a Ibrahim. No había un discurso de venta, ni una súplica, solo una calma que le ofrecía la elección de quedarse o marcharse. Así comenzó una progresión de interacciones, cada una ligeramente más íntima, más reveladora. Al principio, Ibrahim se sentaba a cierta distancia, observando. Luego se acercó, pidiendo té para Elena y su hijo, a lo que ella accedió con una sonrisa. Poco a poco, las palabras de Elena, siempre en parábolas y metáforas, comenzaron a desvelar capas de la existencia que Ibrahim había ignorado.
Le habló de los hilos de la vida, de cómo cada decisión, cada emoción, cada encuentro tejía un patrón que podía ser armonioso o caótico. El jeque, acostumbrado a los datos y las cifras, encontró en estas conversaciones una matemática del alma, una lógica de los sentimientos que era tan precisa como cualquier algoritmo financiero. Un día, Elena sacó de su bolso de tela una piedra pulida, redonda y de un color verdoso. Era una piedra de río, gastada por el tiempo y el agua, lisa al tacto. «Esta», dijo extendiéndola hacia Ibrahim, «es una piedra de la paciencia. Guarda el recuerdo del camino que el agua ha tallado, un recordatorio de que las cosas más profundas toman tiempo para revelarse». Ibrahim la tomó. La piedra, fría al principio, parecía absorber el calor de su palma. Se convirtió en su objeto simbólico, un ancla emocional en su viaje. La sostuvo en su mano, la giró, la sintió, una conexión tangible con la tierra y con la sabiduría que Elena ofrecía. Pero el camino no era fácil. A pesar de la creciente conexión, la vieja piel de Ibrahim se resistía a ser despojada. El miedo al cambio, a lo desconocido, a la pérdida de su identidad como el poderoso jeque, lo atenazaba. Había momentos en que la frustración lo invadía, la impaciencia de no poder comprar o acelerar esta transformación. Elena, percibiendo su lucha interna, solo ofrecía silencio, una pausa prolongada que obligaba a Ibrahim a enfrentar sus propios demonios. Sus ojos, en esos momentos de introspección forzada, mostraban una mezcla de deseo de participar y un bloqueo arraigado en años de condicionamiento. Su respiración se hacía pesada, sus hombros se tensaban, revelando la tormenta que se gestaba dentro. El clímax de esta primera etapa llegó una tarde. Ibrahim había estado hablando, algo inusual para él, de su padre y del anillo de esmeralda. Compartió la carga de ese legado, el peso de las expectativas, la sensación de que su vida había sido predeterminada, un patrón rígido que él no había elegido. Elena lo escuchaba tejiendo en silencio. Cuando él terminó, el aire se llenó de una quietud profunda. Ella detuvo su labor. Sus ojos, luminosos, se posaron en los de Ibrahim. «El río no es el mismo que sus orillas», dijo suavemente. «Las orillas intentan guiarlo, pero el río siempre encuentra su propio cauce. ¿Sientes tu propio río?». La pregunta era una daga que encontró su objetivo. «¿Mi propio río?», susurró Ibrahim, una acción que le parecía imposible hace apenas unas semanas. Nunca antes se había atrevido a cuestionar su cauce. La imagen mental de un río impetuoso, contenido por diques, luchando por encontrar su libertad, inundó su mente. Y en ese instante, en medio del bullicio lejano de la ciudad y el silencio cercano de Elena y su hijo, algo se rompió dentro de él. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, la primera en años. No era una lágrima de tristeza, sino de reconocimiento, de liberación. «Sí», respondió con un hilo de voz, apenas audible, pero sin cargado de un peso emocional máximo. «Sí, lo siento». Era el primer momento de superación, el reconocimiento de su propia agencia, la afirmación de un yo que había estado dormido. Los ojos de Elena se llenaron de una alegría contenida, una gratitud silenciosa. El niño que jugaba con el perro alzó la vista, como si hubiera sentido el cambio en la atmósfera. Ibrahim sintió un ligero temblor en sus manos, una liberación de la tensión acumulada. Elena no lo abrazó, ni pronunció palabras de consuelo. Simplemente asintió, una aceptación de esa verdad que había brotado de él. Su mirada validó la importancia de ese momento, no como el fin de la lucha, sino como el verdadero comienzo. La verdadera opulencia no reside en lo que se posee, sino en la profundidad de las raíces que nutren el alma y el eco silencioso de una sabiduría ancestral. ¿Alguna vez te has sentido como un río atrapado entre orillas que no elegiste? ¿Sientes que tu verdadero cauce ha sido desviado por las expectativas de otros o por la fortuna que te aprisiona? Tómate un momento, respira hondo. Piensa en ese río que llevas dentro, esa corriente de vida que anhela fluir libremente. No dejes que la inercia del pasado te ahogue. Es tu oportunidad de romper el dique. Deja aquí en los comentarios, con una sola palabra o una frase, qué es lo que más te pesa,
¿Qué es lo que te impide encontrar tu propio cauce? ¿Es el miedo? ¿La expectativa? ¿La soledad? No te quedes en silencio. Tu historia merece ser escuchada. Tu río merece encontrar su mar. Compártelo ahora. A lo largo de las semanas siguientes, los días se transformaron en un ritmo diferente para Ibrahim Al-Khalid. La piedra de la paciencia que Elena le había entregado se había convertido en un compañero constante. Su tacto suave un recordatorio del lento, pero inexorable fluir de las cosas. Los encuentros matutinos con Elena y su hijo se volvieron una nueva normalidad, un ritual que anclaba sus días con un propósito más profundo que cualquier reunión de negocios. Se sentaba con ellos en la acera, bajo el cielo cambiante, compartiendo un té caliente, escuchando las historias de Elena, que eran a la vez simples y abismales, como la vida misma. Las historias hablaban de los ciclos de la luna, de la sabiduría de las plantas, de los susurros de los ancestros que habitan en los vientos. Esta nueva rutina no era una cura mágica, sino un proceso de excavación. Ibrahim no esperaba una transformación instantánea, ni Elena la prometía. Había días en que la duda lo asaltaba. La voz de su mundo anterior lo llamaba, recordándole sus obligaciones, sus compromisos. Pero cada vez, la quietud de Elena, la inocencia de su hijo y la lealtad silenciosa del perro lo regresaban al presente, a la sencilla verdad de ese rincón de la calle. Comprendía que la sanación no era lineal, sino un tejido complejo de avances y retrocesos, una danza entre la aceptación y la resistencia. No se trataba de arreglar algo roto, sino de recordar lo que siempre había estado allí, bajo las capas de la fortuna. En una de esas mañanas frías, mientras las primeras luces del amanecer pintaban el cielo de tonos rosados y morados, Elena reveló su secreto, no con grandilocuencia, sino con la misma calma que usaba para tejer. «Mis ancestros», dijo, sus ojos fijos en el horizonte, «son guardianes de la memoria de la tierra. Vemos los hilos invisibles que conectan las almas, los destinos. Es un don y una responsabilidad». Ibrahim escuchó, absorto. Entendió que su riqueza no era de oro o propiedades, sino de una herencia inmaterial, un conocimiento que se transmitía de generación en generación, una competencia relacional con el universo que él nunca había imaginado. Elena no era una mendiga, era una maestra, una curandera de almas, cuya profesión era más antigua y noble que cualquier título que él pudiera poseer. A través de sus historias y su presencia, Elena le enseñó a Ibrahim a observar, a no solo ver las microexpresiones de un rostro, sino a sentir la energía que las impulsaba, a no solo escuchar las palabras, sino a percibir los silencios que las rodeaban, a entender que el control, ese pilar de su vida anterior, era un síntoma de incompetencia emocional y que la verdadera libertad radicaba en la autenticidad y la vulnerabilidad, dos conceptos que él había evitado a toda costa. Elena lo guió a aplicar la ingeniería inversa emocional a sus propias dinámicas internas, a desentrañar los patrones de su propia tristeza y la angustia de su soledad. Le mostró cómo convertir la vigilancia emocional en una herramienta de autoconocimiento, una contravigilancia contra los sistemas disfuncionales que había internalizado. La transformación de Ibrahim, aunque sutil al principio, comenzó a manifestarse de formas tangibles. El anillo de esmeralda, que antes sentía como un grillete, ahora lo miraba con una nueva comprensión. No era el peso de una carga, sino el recuerdo de una historia, la suya. Comenzó a utilizar sus vastos recursos de una manera diferente. En lugar de financiar proyectos monumentales, inició programas discretos para apoyar a comunidades vulnerables, no como una caridad impersonal, sino como una inversión en las raíces de la humanidad, en los hilos que Elena le había enseñado a valorar. Su interacción con su propio personal cambió. Se volvió más atento, más empático, buscando las historias detrás de los rostros, las heridas ocultas bajo las apariencias. 6 meses después de su primer encuentro, en una tarde dorada de primavera, la prueba de su transformación se hizo evidente. Ibrahim había organizado un pequeño evento en un centro comunitario, uno de los que ahora apoyaba. No era una gala, sino una celebración de las artes y las culturas locales.
Elena y su hijo estaban allí, no como invitados de honor, sino como parte de la comunidad, sus ropas tejidas vibrando con los colores de la vida. Ibrahim, en lugar de sentarse en el palco de honor, estaba entre la gente, conversando, riendo, escuchando. Su rostro, antes marcado por una seriedad constante, ahora se iluminaba con una sonrisa genuina. Sus ojos brillaban con una luz diferente. En un momento dado, un anciano sabio de la comunidad, un reconocido cuentacuentos, invitó a Ibrahim a subir al pequeño estrado, no para dar un discurso, sino para compartir una historia, su historia. Ibrahim, que en el pasado habría recitado estadísticas y proyecciones financieras, ahora habló de la madrugada fría, del café, de una mujer que dormía en la calle y que le había enseñado el verdadero significado de la opulencia. No mencionó nombres, no se jactó de su fortuna, sino que habló del peso invisible de su riqueza y del regalo inestimable de la sabiduría recibida. Su voz, antes poderosa y autoritaria, ahora resonaba con una humildad y una calidez que conmovió a los presentes. El clímax de esta demostración llegó cuando sacó la piedra de la paciencia de su bolsillo. «Esta piedra», dijo, mostrándola a la audiencia, «no vale nada en los mercados del mundo, pero para mí es más valiosa que cualquier esmeralda. Me recuerda que la verdadera opulencia no reside en lo que se posee, sino en la profundidad de las raíces que nutren el alma y el eco silencioso de una sabiduría ancestral». Concluyó con una invitación a que todos miraran más allá de lo visible, a buscar la raíz de sus propias vidas. Era una inversión simbólica completa. El jeque, antes invisible en su propia opulencia, ahora se presentaba vulnerable y auténtico, compartiendo una sabiduría que había conquistado con dolor y persistencia. La multitud, conmovida, aplaudió, no por su riqueza, sino por su humanidad. La alegría era profunda, mezclada con una gratitud que no necesitaba palabras, solo miradas y sonrisas. La transformación no era una ilusión, era una realidad palpable que se sentía en el aire, en el eco de su voz, en la nueva luz de sus ojos. La escena final, una tarde teñida de ocres y dorados, encontró a Ibrahim, al-Ghalid, caminando por un sendero polvoriento que se adentraba en un campo de maíz, las espigas danzando suavemente al compás del viento. A su lado, Elena Xochitl, con su túnica tejida y su andar sereno, y el pequeño, ahora más alto, con el perro trotando alegremente a su lado. Ya no eran el jeque solitario y la mujer olvidada en la calle, eran compañeros de camino, conectados por un hilo invisible de entendimiento que trascendía sus orígenes. El sol se ponía, pintando el cielo con pinceladas de fuego y añil, un espectáculo de una belleza que Ibrahim ahora percibía con una claridad deslumbrante, no con la mirada distraída de un hombre de negocios, sino con la reverencia de un alma que ha encontrado su lugar. Su vida ya no estaba definida por las fronteras de sus imperios, sino por la expansión de su conciencia. Había comprendido que la verdadera opulencia no era la acumulación, sino la conexión. La vulnerabilidad que antes temía se había convertido en su mayor fortaleza, una herramienta activa para el entendimiento y la construcción de vínculos auténticos. La frustración con la falta de autenticidad en las relaciones que antes lo había atormentado se había disipado al aprender a leer los hilos de las personas, a entender sus silencios, a honrar sus historias. La angustia de vivir bajo expectativas constantes había sido reemplazada por la libertad de ser su propio río, trazando su propio cauce con cada decisión consciente. Mientras caminaban, el aire se llenaba, con el suave crujido de las hojas secas y el murmullo de Elena, que hablaba de la gran red, de cómo todo estaba interconectado, desde el más pequeño grano de arena hasta la más distante de las estrellas. Ibrahim escuchaba, su mente no ya evaluando o planificando, sino simplemente absorbiendo, permitiendo que la sabiduría ancestral se asentara en su espíritu. Reconocía que la dolorosa soledad de su pasado había sido en realidad un llamado, una oportunidad para la introspección y el desarrollo de una competencia relacional que ahora le permitía ver el mundo con ojos nuevos, no solo los suyos, sino los de la humanidad en su conjunto. La historia de Ibrahim era la de muchos,
la validación de una verdad universal. El sufrimiento no es debilidad, sino un catalizador. Su transformación no fue una solución mágica, sino el resultado de una disciplina para mantener la vigilancia constante, de una observación, análisis e intervenciones estratégicas en su propia vida. El control externo, que una vez fue el síntoma de su infelicidad, se había transformado en una experticia interna, una autodisciplina para navegar las dinámicas relacionales con autenticidad. Había aprendido que la victoria sobre los sistemas disfuncionales, tanto externos como internos, era una consecuencia directa de su creciente competencia emocional, no un evento aleatorio o dramático. La frase temática que había resonado en su ser desde aquel primer encuentro se presentaba ahora como una verdad ineludible, tallada no en piedra, sino en el tejido mismo de su alma. La verdadera opulencia no reside en lo que se posee, sino en la profundidad de las raíces que nutren el alma y el eco silencioso de una sabiduría ancestral. Esta lección no era exclusiva para los jeques o los reyes, sino para cualquier ser humano que se sintiera perdido en la búsqueda de significado, para cualquiera que percibiera la superficialidad de un mundo que valora más la apariencia que el carácter. Era una invitación a recordar que bajo todas las capas de lo material existe un universo de conexión, propósito y una riqueza inagotable del espíritu. Ibrahim ya no buscaba el silencio para escapar del ruido, sino para escuchar el eco de su propia sabiduría interna, el murmullo de las raíces que ahora nutrían su alma. La libertad que había encontrado no era una ausencia de cadenas, sino la presencia de una elección consciente, la responsabilidad de vivir en consonancia con su verdadero ser. No era la salvación de una familia o de un país, sino el descubrimiento de un camino, uno que muchos podrían seguir si tan solo se atrevieran a cuestionar la opulencia de lo superficial y a buscar la profundidad de lo esencial. Su viaje había sido un testimonio de que la bondad genuina aún existe, y que las segundas oportunidades no son solo posibles, sino que son el alma misma de la transformación humana. Era la prueba de que, incluso en el corazón del poder y la riqueza, se podía encontrar la humildad para renacer. La tarde se convirtió en crepúsculo, y la luz del día se desvanecía, cediendo su lugar a la suave lumbre de las estrellas que comenzaban a salpicar el cielo. Ibrahim, Elena y el niño se detuvieron al borde del campo de maíz, observando el valle que se extendía ante ellos, bañado en una penumbra violeta. La escena encapsulaba toda la jornada, un círculo completo que regresaba a la sencillez de la tierra, pero con un entendimiento elevado. Ya no era la madrugada fría de una ciudad anónima, sino la calidez de un atardecer compartido en la quietud de la naturaleza, un recordatorio de que la magia más poderosa no es un truco, sino la profunda capacidad de ver lo extraordinario en lo ordinario. La piedra de la paciencia, que Ibrahim llevaba en el bolsillo, seguía siendo su talismán, pero su significado había evolucionado. Ya no era solo un recordatorio de la espera, sino de la constancia, de la resiliencia del espíritu humano para tallar su propio camino a través de las adversidades. Se había convertido en la representación física de su nuevo pacto consigo mismo, una promesa de vivir con autenticidad y propósito, lejos de la vacía grandilocuencia que había definido su pasado. A veces, pensaba Ibrahim, la magia más poderosa es simplemente saber que alguien cree en tu capacidad de renacer, de encontrar tu propia voz y de dejarla ser escuchada, sin miedo al juicio o a la incomprensión. La reflexión universal que ahora guiaba a Ibrahim era clara. En un mundo obsesionado con la acumulación y el estatus, la verdadera liberación se encontraba en la entrega, en la voluntad de soltar las cargas invisibles que el materialismo impone. Era la lección de que la dignidad humana no se mide por la cuenta bancaria, sino por la profundidad del corazón y la fuerza del espíritu para enfrentar la verdad. La vida a veces exige que perdamos todas nuestras certezas para poder construir una realidad más auténtica, y a veces el mayor regalo que podemos dar a otra persona es la paciencia de esperar mientras ella se recuerda a sí misma cómo usar sus alas, cómo encontrar su voz interior y cómo volar hacia su propia verdad.
La verdadera opulencia no reside en lo que se posee, sino en la profundidad de las raíces que nutren el alma y el eco silencioso de una sabiduría ancestral. Esta frase que una mujer humilde le había susurrado en el frío de la madrugada se había convertido en el mantra de su nueva existencia, no solo una lección, sino un estilo de vida. Ahora, Ibrahim sabía que la libertad no era un estado permanente que se ganaba y se guardaba, sino una lucha constante, una vigilancia activa para proteger las nuevas raíces que había cultivado. Era una nota de cautela realista. El camino hacia la autenticidad no estaba libre de desafíos, pero ahora él estaba equipado con las herramientas emocionales y la sabiduría ancestral para enfrentarlos. Había aprendido que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era un llamado al aprendizaje continuo, una puerta abierta a la conexión genuina. El encuentro con Helena Xochitl no fue el fin de su búsqueda, sino el inicio de una nueva odisea. Su relación se había transformado en una amistad profunda, basada en el respeto mutuo y la sabiduría compartida. Él, el jeque, había encontrado en ella, la mujer indígena, una fuente inagotable de verdad y humanidad. Y ella, Helena, había encontrado en él un alumno dispuesto, un corazón abierto que, a pesar de su fortuna, anhelaba la riqueza de lo esencial. Juntos, miraban el cielo estrellado, un lienzo infinito que les recordaba la vastedad de lo desconocido, la promesa de lo que aún estaba por venir. La historia de Ibrahim era una invitación a cada espectador a reflexionar sobre sus propias raíces, sus propios hilos desordenados, y la valentía de buscar la sabiduría que el tiempo, lejos de borrar, solo profundiza. Un momento. Detente un instante. Sí, tú, que estás leyendo estas palabras, sé lo que estás sintiendo. Esa punzada, esa pregunta silenciosa, ¿qué resuena en tu interior? ¿Te has atrevido alguna vez a mirar más allá de lo que posees, de lo que te define en la superficie? ¿Has cuestionado la verdadera opulencia de tu propia vida? Te lo pregunto con la urgencia del alma, no con la frialdad de una transacción. Ibrahim al-Khalid, el jeque, lo tenía todo, y aún así estaba vacío. Encontró la plenitud en la humildad, en la sabiduría de una mujer que el mundo había olvidado. ¿Y tú? ¿Qué estás esperando? No te engañes, no hay salvación mágica, pero sí hay una última oportunidad, aquí y ahora, para conectar con esa parte de ti que anhela algo más. No permitas que la inercia te consuma, que el miedo al juicio ajeno te silencie. Esta historia es un espejo, y lo que ves en él es tu propia verdad. ¿Te ha conmovido? ¿Te ha recordado un dolor olvidado, una promesa incumplida a ti mismo? Entonces, es tu turno. No hay tiempo para la duda, solo para la acción. Queremos saber qué resonó en ti, qué aprendiste, qué te hizo sentir. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la honestidad de tu corazón. Así que, respira hondo y déjanos una palabra, una frase, un suspiro en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia te tocó el alma? ¿Qué te hizo reflexionar sobre tu propia opulencia, sobre tus propias raíces? ¿Crees que la verdadera riqueza va más allá de lo material? Tu voz es importante, tu experiencia valiosa. No te niegues esta oportunidad de ser parte de algo más grande, de una conversación que busca restaurar la fe en la humanidad. Es tu momento de tejer tu propio hilo en esta gran red. Comparte tu verdad ahora, antes de que el silencio te envuelva de nuevo. Queremos leerte, queremos sentir contigo. ¿Te gustó el video? ¿Qué te llevas de esta profunda reflexión?